Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este momento donde estaremos orando, estaremos estudiando la palabra de Dios, cómo orar, el poder de la oración. Así que gracias por estar aquí, Dios te bendiga. Vamos a orar para que la presencia de Dios esté con nosotros y nos ayude a meditar en la palabra de Dios hoy. Oremos ahí nuestras. Amado Señor Jesús, gracias por cada persona que está viendo este video, Señor. No sé en qué día, no sé en qué hora, pero dale tu bendición. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarnos hoy a entender tu palabra, a ver el poder de la oración. Oh Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Escuché una frase hace tiempo. Le tengo más miedo a un ejército de rodillas que a un ejército con armas militares. Esa persona entendió que hay poder en la oración. Hay poder cuando tú oras, hay poder. Satanás incluso le tiene miedo a la oración. Por eso Jesús en todos los evangelios decía: oren sin cesar, no dejen de orar. Incluso Jesús por la mañana se levantaba bien tempranito a orar, porque el éxito de Jesús no consistía en su poder. Él nunca utilizó su poder. Consistía en su consagración, consistía en su oración. Jesús se levantaba de mañana a buscar a Dios. Hoy tenemos muchos cristianos religiosos que no oran. Muchos cristianos religiosos que hablan más que orar. La oración hoy es considerada como algo aburrido, pero es el poder más grande que Dios ha dejado. La oración, hermano, es algo que mi esposa me ha enseñado esto. La oración es un privilegio, es un alma que tenemos para vencer los ataques del enemigo, la tentación. Oren sin cesar para que no caigan en la tentación. Hoy vamos a estudiar una narrativa que me encanta sobre el poder de la oración. En Hechos 16 se narra la historia, la narrativa de Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Dice que después que lo llevaron a la cárcel, versículo 23, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Lo azotaron. Imagínense, ser azotado y ahora ir a una cárcel. Y dice el texto, el cual recibió en este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Imagínate esta situación. Pablo y Silas están golpeados, están heridos y ahora lo ponen con un cepo. El cepo es esa llave que lo agarraba los pies y lo ponía boca abajo, acostado. Ahora imagínense esta situación. Pablo y Silas golpeados, heridos en la espalda y ahora en el frío de la celda, ahí con los pies amarrados, aguantando esto. Qué situación más difícil, qué situación más complicada. En frío, heridos y ahora en el calabozo. Y ahí tú te preguntarías, ¿por qué Dios no impidió esto? ¿Por qué Dios permitió que sus hijos sean heridos? ¿Por qué Dios permitió que sus hijos estén en la cárcel? ¿Por qué Dios permitió que sus hijos le estén pasando tan mal? Unos hombres que estaban dedicados a la obra de Dios. Hermano, porque lo que tú crees que es un castigo, en realidad es una bendición. Es una bendición que Dios va a utilizar para salvar a otros. Dice en el versículo 26. Entonces, 25. Pero a medianoche, orando, aleluya,
Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos los oían. En vez de estar quejándose, Pablo y Silas entendieron que el poder está en la oración, que hay que orar, no importa la situación. No sé cuál es tu situación, si estás pasando por el cáncer, si estás pasando por una deuda económica, si tu matrimonio está siendo destruido, no sé, pero comienza a orar, comienzas a orar, no dejes de orar. Pablo y Silas ahí en esa situación, heridos, presos, amarrados, comenzaron a orar. Y no quejándose, comenzaron a orar con gozo, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, no hay situación, escucha, no hay situación que impida que tú ores. Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú te entres en la oración, que tú descubras el secreto de orar. Porque cuando tú oras, incluso mentalmente en tu cerebro, pasa algo que es relajante. Cuando tú oras, pasa algo en tu cuerpo completamente diferente, porque la oración es una bendición que Dios ha dejado en nosotros. Tienes que orar. Así que donde estás ahí, pasando ese mal momento, comienza a orarle a Dios. Cántale himnos a Dios. Porque cuando tú oras, pasan grandes cosas. Y miren lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, no sé si tú estás escuchando, no sé si tú estás entendiendo lo que hay aquí. El poder de la oración. Miren, en el sentido espiritual, en muchas ocasiones, cada vez que Jesús o Dios se reveló, hubo un terremoto. En el Éxodo, cuando Dios vino al monte Sinaí, hubo un terremoto. En Zacarías hubo un terremoto. Cuando Ezequiel entra al templo, hubo un terremoto. En Isaías 6, cuando Isaías dice que vio a Dios, dice que los cimientos de la puerta se estremecieron por el que hablaba. O sea, hubo un terremoto. Cuando Jesús resucitó, hubo un terremoto. Cuando Jesús murió, hubo un terremoto. Muchas veces cuando Dios se manifiesta, hay un terremoto. Por tanto, ¿por qué el terremoto? Porque Jehová había llenado esa cárcel. Jehová había llenado ese lugar. La presencia de Dios llegó a ese lugar y no solamente liberó a Pablo y a Silas, liberó a todos los presos. Pero lo que viene a continuación es la bendición más grande para mí. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Queridos, la oración trae tan grande bendición, trae una atmósfera única, que los presos, cuando se le abrieron la puerta, no se fueron. Se quedaron en su celda. ¿Saben por qué? Porque ese lugar, esa cárcel ahí, estaba llena de la gloria de Dios. Estaba llena de la presencia de Dios. Y los presos dijeron: yo prefiero quedarme aquí que ir allá afuera y no tener esta bendición. Cuando tú oras en familia, tu familia es bendecida. La presencia de Dios llena y llena tu casa. Por eso tienes que orar con tu familia. Tienes que hacer el culto con tu familia. Cuando la iglesia se reúne a orar, la presencia de Dios llena. Cuando tú también a solas te arrodillas, te humillas ante Dios y ora, hay un terremoto. No en el concepto físico, sino en el concepto espiritual. Porque cuando tú oras, todas las huestes del enemigo tiemblan. Porque cuando tú oras, todo el cielo trabaja para ti.
y está a tu favor y te defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, los presos que estaban con Pablo y Silas entendieron y eligieron estar en la cárcel que libres, porque en la cárcel estaba Dios. Dios quiere llegar a tu cárcel hoy. Dios quiere bendecirte en tu cárcel. Dios hoy quiere llegar a tu matrimonio, a tu familia, a tu enfermedad. Y en esa enfermedad Dios quiere que tú entiendas que Él está ahí. Dios quiere que tú hoy te olvides de tu situación y comiences a alabar a Dios. Comiences a glorificar a Dios. Porque esta es la verdadera grandeza. Porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Por eso los presos se estaban gozando. Pablo y Silas estaban gozando porque la presencia de Dios estaba ahí. Dios quiere llegar a tu cárcel. Dios quiere llegar a tu enfermedad. Y en esa enfermedad Dios se quiere glorificar. Pablo y Silas en su situación oraron. ¿Qué te impide a ti orar? Estaban heridos y oraron. Tienes que orar más. Tienes que clamar más. Tienes que cantar más. Comienza a orar, que nada te impida orar. Busca al Señor de mañana, busca al Señor de tarde, busca al Señor de noche, pero busca al Señor, ora, no solamente 5 minutos, 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas. Enfócate, habla con Dios. Necesitas entender que sin oración no hay poder, sin oración no hay vida, sin oración no hay presencia. Mucha gente cristiana, pero no ora. Mucha gente cree que es cristiana. Por eso no hay poder. Por eso no hay sanidad. Por eso no hay incluso prosperidad. Por eso no hay salvación. Porque no estamos orando. Hoy es el día de que tú comiences a orar. Hoy es el día de que tú comiences a buscar la presencia de Dios. Ora y verás las grandes bendiciones que Dios tiene. Quiero terminar con un testimonio. Yo un día estaba orando y sentí algo especial. Sentí que alguien estaba caminando. Y hermanos, era el diablo. Era un demonio que quería intentar desviarme. Pero en el nombre de Jesús me concentré y dije, Jehová te reprenda, Satanás. Y después sentí una mano delicada en mis hombros, diciéndome, yo estoy contigo. Y desde ese día nunca más he sentido esa presencia otra vez en mi hogar, aquí en mi casa. Porque cuando tú oras, Jehová viene a tu rescate. Así que Dios te bendiga. No dejes de orar.